Hoy vamos a abrir uno de los expedientes más antiguos y fascinantes de la historia del pensamiento, un auténtico caso sin resolver que lleva más de 2000 años sobre la mesa, el problema de los universales, una pregunta que, de verdad, ha traído de cabeza a las mentes más brillantes que han existido. Para que nos hagamos una idea, fijémonos en esto. Vemos un montón de sillas distintas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tienen todas en común para que las llamemos silla? ¿Qué es esa esencia de silla, esa silleidad que comparten? Y la pregunta del millón, ¿eso existe en algún sitio? ¿O es solo una etiqueta que ponemos nosotros en nuestra cabeza? Pues bien, ese es, ni más ni menos, el meollo de este gran misterio. Vale, para que estemos todos en la misma página, vamos a ponerle nombre al sospechoso principal. Hablamos de un universal. ¿Y qué es eso? Pues es una propiedad o un concepto. Piensen en rojo, justicia, ser humano, que podemos aplicar a un montón de cosas distintas. Un coche puede ser rojo, una manzana puede ser roja, una señal de stop es roja. Pero, ¿qué es lo rojo en sí? ¿Dónde está esa rojez pura? Ahí empieza el lío. Bien, esta va a ser la ruta que vamos a seguir. Empezaremos con el origen de este rompecabezas. Veremos las primeras teorías de Platón y Aristóteles. Nos sumergiremos en la investigación medieval. Veremos cómo la navaja de Occam lo cambió todo. Daremos un salto al giro lingüístico moderno y, finalmente, veremos en qué punto se encuentra este misterio hoy en día. Pues venga, empezamos. Nuestra investigación arranca oficialmente en el siglo III. El protagonista, un filósofo llamado Porfirio. Ojo, él no resolvió el enigma, pero hizo algo casi más importante. Planteó las preguntas clave, las que marcarían el debate para los siglos venideros. Y la cosa se pone interesante aquí. El texto de Porfirio era en realidad una pequeña introducción a la lógica de Aristóteles, pero siglos después, un tal Boecio lo traduce al latín. Y ¡boom! Esa traducción fue la chispa que prendió la mecha. Un texto aparentemente modesto desató un incendio intelectual que arrasó en toda Europa durante la Edad Media. ¡Increíble! Y aquí están las 3 preguntas que lo definen todo. A ver qué les parecen. Primera, ¿los universales existen por sí mismos o son solo una cosa de nuestra mente? Segunda, si existen, ¿son algo físico, tangible o son inmateriales? Y la tercera, que es la que da más vértigo, ¿la humanidad como tal existe en algún sitio separada de nosotros o solo existe dentro de cada uno de los seres humanos? Casi nada, ¿eh? Claro, con estas preguntas sobre la mesa, los pensadores de la Edad Media hicieron lo lógico: mirar hacia atrás, hacia los 2 titanes del pensamiento griego. Y es que Platón y su alumno, Aristóteles, ya habían puesto sobre la mesa las 2 primeras grandes respuestas, y, como no, eran totalmente opuestas. Y aquí tenemos el primer gran cara a cara. Es importante entender que los dos, Platón y Aristóteles, eran lo que llamamos realistas. O sea, los dos creían que los universales eran reales, que no eran un invento nuestro. El problema era el dónde. Para Platón, los universales existen antes de las cosas, en un mundo de ideas perfectas, como si fueran moldes. Para Aristóteles, nada de eso. Los universales existen en las cosas. No hay una silleidad flotando por ahí. La silleidad está en esta silla y en esa y en aquella. Hay que observarlas para entenderla. Aristóteles, de hecho, le dio un buen palo a su maestro. Básicamente le vino a decir: Platón, te has pasado de frenada. Para él, Platón se había inventado un segundo mundo que no hacía ninguna falta. El objetivo original de Sócrates era mucho más práctico: definir los conceptos para que nos podamos entender, no para construir realidades paralelas. Y con esto, la batalla intelectual estaba servida. Damos un salto en el tiempo y aterrizamos de lleno en la Edad Media. Aquí la investigación se reabre, pero con un giro. Ahora todo se mezcla con la teología. Y la cosa, claro, se pone todavía más interesante. Y en este nuevo escenario aparece una figura clave, Tomás de Aquino. Él intenta hacer de mediador, de sintetizador. Propone una tercera vía, el conceptualismo. A ver si me explico. Él dice que los universales, en efecto, son conceptos que formamos en nuestra mente, como diría Aristóteles. Pero no son una invención sin más. Tienen una base real, porque Dios, al crear el mundo, usó esas ideas perfectas, como diría Platón. Es una jugada maestra para intentar reconciliar a los dos gigantes. Y cuando todo parecía que había encontrado una especie de paz, de equilibrio elegante, llega un fraile franciscano inglés, Guillermo de Ockham, y sin pedir permiso le da una patada al tablero y lo manda todo por los aires. Su arma es este principio, su famosísima navaja. El lema es brutalmente simple: no multipliques las entidades sin necesidad. O dicho de otro modo, si tienes varias explicaciones, quédate con la más sencilla.
Y Occam aplicó esta navaja sin piedad y se preguntó, a ver, ¿de verdad necesitamos suponer que existen formas platónicas o esencias aristotélicas? ¿No estamos complicando las cosas? Y su genialidad está en cómo lo demuestra. En lugar de mirar al cielo, Occam mira a cómo hablamos, analiza el lenguaje. Por ejemplo, la palabra hombre. Podemos usarla para hablar de la palabra en sí. Hombre tiene 2 sílabas. Podemos usarla para señalar a alguien. Ese hombre corre, refiriéndonos, por ejemplo, a Sócrates. O podemos usarla para hablar del concepto mental. El hombre es una especie, pero fíjense en lo importante. Según Occam, en ninguno de estos casos estamos hablando de una cosa real llamada humanidad que exista por ahí. En ninguno. La conclusión, por tanto, es demoledora y da origen a una nueva corriente, el nominalismo. Los universales no son reales, ni en otro mundo ni dentro de las cosas. Son solo nombres. De ahí nominalismo. Son etiquetas, signos que usamos para clasificar. Lo único que existe, de verdad, de la buena, son los individuos concretos. Esta silla, esa persona, aquella manzana. La navaja de Occam ha hecho una buena limpieza. Esta revolución de Occam, este giro hacia el lenguaje, es lo que va a marcar todo lo que viene después. Damos otro salto, hasta el siglo XX, y vemos que el misterio cambia de escenario. Ya no es tanto un debate sobre qué mundos existen, sino una cuestión de lógica, de lenguaje y de ciencia. Fijémonos en el análisis de un genio como Bertrand Russell. Él coge la lógica formal, una herramienta superpotente, y la aplica a este problema. Si decimos Sócrates es racional, estamos dando por hecho que existe un individuo llamado Sócrates. Hasta aquí bien. Pero, ¿y si decimos el hombre es racional? Pues la lógica nos muestra que lo que de verdad estamos diciendo es algo condicional. Si algo es un hombre, entonces es racional. ¿Ven la diferencia? Esta segunda frase no nos obliga para nada a creer que exista una entidad hombre. Es, por así decirlo, una trampa de nuestro lenguaje. La lógica, de nuevo, parece darle la razón a Occam. Pero un momento, ¿y qué pasa con la ciencia? Aquí es donde entra Karl Popper y dice, cuidado, conceptos como electrón, gravedad o gen son universales, y no podemos decir que son simples nombres sin más, porque la ciencia funciona gracias a ellos. Para Popper, la solución es otra. No son cosas reales, de acuerdo, pero tampoco son palabras vacías. Son algo así como mini teorías, herramientas indispensables que describen cómo se comporta el mundo. No es que creamos que un electrón existe como existe una mesa, sino que nos comprometemos con la teoría del electrón porque nos permite explicar y predecir cosas. Es un compromiso teórico, no existencial. Bueno, y después de este viaje de más de 2000 años, ¿dónde estamos? ¿Se ha cerrado el caso? ¿Hay un veredicto final? Pues la verdad es que el jurado todavía está deliberando. Los 3 grandes sospechosos, las 3 grandes teorías, siguen sobre la mesa. Por un lado, el realismo de Platón y Aristóteles. Los universales son reales. Por otro, el conceptualismo, esa vía intermedia de Aquino. Son conceptos mentales, pero con un pie en la realidad. Y finalmente, el nominalismo de Occam. Son solo nombres, etiquetas. Lo único que existe son los individuos. Y cada postura, a día de hoy, sigue teniendo sus defensores. Y que nadie piense que esto es un debate antiguo y polvoriento. Para nada. Esta discusión es hoy más importante que nunca. Está en la base de la lingüística, de la filosofía de la ciencia y sobre todo de un campo que está cambiando nuestro mundo, la inteligencia artificial. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Cada vez que le enseñamos a una inteligencia artificial a entender lo que es una silla o, más difícil todavía, lo que es la justicia, ¿qué teoría estamos metiendo en su código? ¿Le estamos enseñando una idea platónica perfecta de silla? ¿Le estamos diciendo que aprenda de ejemplos concretos al estilo de Aristóteles? ¿O simplemente le estamos dando una etiqueta, como diría Occam? Piénsenlo, porque la respuesta que demos a esta pregunta de 2000 años de antigüedad está literalmente programando el futuro.